Bueno, ahora vamos a hacer un video de sociología urbana, pero enfocado en la personalidad de la ciudad. Las características sociológicas que impactan en la formación de la persona en una metrópoli o en una gran ciudad, típicas sobre todo del siglo XX y la actualidad. Y también que se vieron prefigurando en el siglo XIX, ¿no? con la ciudad industrial. Esto, uno de los pioneros de esto fue Siemens, y de acá vamos a sacar algunas ideas, pero no son todas coincidentes con Siemens, sino muchas son inspiradas en Siemens. Entre ellas las de Elisabeth Feil, que es una socióloga alemana que escribió sociología urbana en un libro que se llama Sociología Moderna. Un ensayo, no es conocida por otros libros, pero sí por este ensayo de unas 40-50 páginas, muy bueno. Básicamente sobre ella, pero hay otros autores. Vamos a decir entonces que, continuando con el enfoque que habíamos hecho antes de la sociología material, de las características sociológicas de la ciudad, en la parte 1, que es la sociología material o real, ahora vamos a continuar con las características de la formación de la persona en la ciudad, que es algo lo que más, quizás lo que más nos interesa porque es la parte más humana. Y la otra es la parte más material y técnica. Digamos entonces, que la vida urbana genera un tipo de persona particular. Ahí yo tengo algunos videos de Siemens y la vida urbana y la actitud, la sé que se relacionan mucho con esto. Vamos a decir entonces primero que en la ciudad tenemos relaciones impersonales y superficiales. Muchas, también tenemos relaciones familiares porque sigue viviendo el hombre, es una acumulación y obviamente son tipos ideales los que estamos trabajando, pero las relaciones en la ciudad son impersonales. Trabajamos con el vendedor, el peluquero, el que ve el cajero del supermercado, el que hace los giros y vamos al lugar de cobro. También con los compañeros de trabajo también son relaciones impersonales, cumplimos, aunque también desarrollamos relaciones personales, pero no, la amistad y la familia no es lo importante. Las relaciones son impersonales y superficiales, ¿no? Además, son superficiales, es solamente lo que yo sé hacer. Lo que yo sé hacer es muebles, entonces directamente lo que hago es muebles para una familia, una persona en este barrio, en este lugar, nada más. Esas son relaciones entonces superficiales e impersonales. Y lo que prima esa parte es el dinero. Reina el vínculo del pago al contado. Más o menos el pago contado simplifica las relaciones humanas en la ciudad y hace que podamos vivir de una manera superficial e impersonal en el contacto de unos con otros. El predominio, esto viene a lo que decía Tonis, cuando contrastaba comunidad y sociedad, que es algo que vive hasta hoy, esa tipología que él estableció, fantástica, ¿no? En la ciudad vivimos con el predominio de las comunidades artificiales por sobre las naturales y las comunidades elegidas por sobre las sobreentendidas. Entonces, las comunidades sobreentendidas son ya sobre las que nacemos de una manera, y como estamos involucrados por nuestra propia vida social, tenemos una comunidad sobreentendida, ¿no? Sobreentendemos que esta es nuestra familia, con tías, abuelos, y que esta a su vez es nuestra aldea, nuestra granja, esto a su vez es nuestro pueblo pequeño, ¿no? Otro pueblo que habitamos. En el cambio, en la ciudad tenemos las comunidades elegidas, continuas. Elegimos con quién relacionarnos, que son con los que hacemos deportes o con los que nos gusta el cine, con las personas con las que compartimos unos determinados credos, los que formamos algún tipo de secta, en el buen sentido de la palabra secta, no en el mal sentido de la palabra, sino formar una secta. Es propio de la ciudad, ¿no? Poder lograr afinidades un poco más selectivas y menos espontáneas. Entonces, las artificiales son muy comunes en la ciudad. Las asociaciones son muy artificiales y en las comunidades naturales, en las comunidades urbanas son naturales, ¿no?
Así que es el triunfo de la sociedad sobre la comunidad, en términos de Tonis. Es el eclipse de la comunidad y el surgimiento de la sociedad, que es nada más ni nada menos que el surgimiento de la sociedad moderna y de la industrialización, de la cual la ciudad es uno de sus hijos. La ciudad moderna, no la ciudad antigua que siempre existió, pero que todavía se llegaba a ser una comunidad. Vamos a decir además que los lazos sociales en la comunidad de la urbe son meramente contractuales y hay una conveniencia utilitaria, o sea que, tenemos una conveniencia utilitaria con las personas que nos rodeamos y además son meramente contractuales y también, son, como dijimos, son tipos ideales, siguen igual habiendo instituciones pasadas, tradicionales, religiosas, las instituciones de la amistad, la familia, los grupos pequeños, pero tiene mucho poder realmente los lazos sociales meramente contractuales y la conveniencia utilitaria, ¿no? Esto produce algo paradójico e increíble en la ciudad, e interesante para estudiar, que es el desamparo, porque lo que produce los acuerdos contractuales o meramente utilitarios o los lazos superficiales, así como los lazos impersonales, genera desamparo, ¿no? El individuo mucho más, en gran medida está desamparado. Entonces el desamparo en la ciudad se trueca en exceso de amparo. En un principio hay un desamparo continuo, enorme, siglo XVIII, XIX, con el crecimiento de la sociedad industrial, pero luego esto se trueca en el exceso del desamparo, se trueca en exceso de amparo. El exceso de amparo podría ser también exceso de control. Entonces creamos muchos organismos de control, agremiación obligatoria, seguros obligatorios, educación obligatoria, ese tipo de instituciones, o sea que regulan muchísimo al individuo, justamente porque hay un exceso de desamparo. Hay tantas personas alcohólicas y drogadictas en la calle, personas sin empleo, suicidas, personas con relaciones de parejas rotas, o con problemas de higiene tan grandes que generamos entonces, la ciudad genera un exceso de amparo, sistemas de salud, carnet de salud, cédulas de identidad para saber dónde pueden estar los enfermos, las epidemias, control de epidemias, todo eso, ¿no? El desamparo entonces se vuelve el exceso de amparo. Por eso tenemos todos los programas de ayudas sociales, es una consecuencia del desamparo, ¿no? El desamparo propio de la ciudad provocó que hubiera este exceso de amparo, que son las protecciones sociales. Un exceso de amparo continuo, un ejemplo de esto, por ejemplo, es Tokio, donde podemos ver personas muy solas, increíblemente solas, hasta nos puede sorprender en Occidente, y sin embargo tienen un exceso de amparo fascinante en Japón, ¿no? En el que el Estado se hace cargo de muchísimas cosas, te da la educación, el trabajo hasta tu jubilación, los seguros, incluso si vas por la calle, si alguien te choca ya está, nadie te deja tirado, o sea, ya hay algo, el Estado ya está actuando para mediar esa situación. Hay un exceso de amparo, ¿no? Pese a la enorme soledad, o que a nosotros nos sorprende, que también es un poco la nuestra, pero la japonesa o la oriental es un poco más extraña, ¿no? Porque no comprendemos su cultura. A su vez, el exceso de amparo crea un crecimiento de organizaciones. Esto puede ser un poco también weberiano, ¿no? Un crecimiento de organizaciones para lograr mayor agremiación, mayores seguros. Crecimiento del Estado y de la burocracia sería entonces. Crecimiento de las organizaciones. ¿Qué pasa? La ciudad, la empresa y el trabajo no pueden dejarse librados a la costumbre y a la ética, dice Elizabeth Fay. Eso es lo que se considera ya a finales del siglo XIX, ella escribió esto en 1950. Descubrimos entonces que no podemos, la costumbre y la ética no pueden regular la vida social en una ciudad. Entonces, ¿qué necesitamos? Organizaciones, crecimiento de las organizaciones. Se precisa la plasmación deliberada para sentenciar una frase que nos guste y que podamos recordarla.
es precisa la plasmación deliberada, podemos decir. Creo que esto es una frase de Carlyle que la tomé de uno de los manuales, que él había hablado de plasmación deliberada. Esto, bueno, es un concepto un poco mucho mayor que el de crecimiento de las organizaciones. Más organizaciones porque es necesaria filosóficamente una plasmación deliberada del individuo que anda perdido en la ciudad, una gran cantidad de individuos, de personas que no tienen lazos familiares, las familias no los regulan, la aldea tampoco, etc. Entonces, bueno, necesitamos una plasmación deliberada. Luego podemos decir que la vida social intensa, la ciudad es una vida social intensa, muchísimos estímulos para comprar, cosas para comprar, cosas para hacer también, mucho entretenimiento, muchas opciones para estudiar, trabajos de distinto tipo, ocupaciones de distinto tipo, personas muy raras también, que esto genera tendencias a las desintegraciones sociales, que es sin duda propio de la vida urbana en el occidente, en Europa y en Hispanoamérica, en Sudamérica. Genera entonces focos de inmoralidad, según la moralidad de la época, focos de inmoralidad, podemos decir, de pecaminosos, lugares donde se hace lo prohibido, que borra lo que va contra las costumbres, etc. Esto no lo digo desde el punto de vista conservador, sino que es un hecho, ¿no? Ahí empiezan a haber focos de inmoralidad en las ciudades, y luego aparecen zonas rojas también, y luego podemos decir que es una vida social no comunitaria. Acá ya podemos establecer un tipo ideal de la ciudad, es una vida social intensa y además es un tipo de vida social no comunitaria. Rompemos la comunidad, ¿no? Olvidamos la vida comunitaria pre-industrial. O no comunitaria o no del todo comunitaria, como después vamos a decir luego. Luego, bueno, el delito, las desintegraciones sociales junto con las zonas rojas, los focos de inmoralidad van unidos también al crimen, al delito legal, ¿no? Que es el delito y el crimen como un fenómeno urbano, la ciudad más el delito y el crimen van de la mano. A medida que crecen las ciudades, el delito y el crimen crecen indudablemente, porque la ciudad favorece el robo como oficio, ya el ladrón como el oficio del ladrón, el ladrón de feria, por ejemplo, lo que vimos en la película y la novela Oliver Twist, que es de Dickens, que también es del siglo XIX, ¿no? Está hablando ya de una ciudad en crecimiento. En ese momento todavía no eran ciudades de 1 millón de habitantes, pero ya hablamos de ciudades de más de 100.000 habitantes. Bueno, entonces el robo como oficio y además el anonimato, ¿no? El anonimato en la ciudad es muy importante. Entonces las actividades ilegales también están favorecidas por la ciudad. La ciudad es una organización formal de grupos más o menos dispares. La ciudad, tanto como la sociedad, versus la comunidad, siguiendo los términos de París. Es una formación formal entonces de grupos más o menos dispares, y la ciudad entonces podemos concluir que no es por completo una verdadera comunidad en el sentido tradicional del término, ¿no? Porque todavía podemos hablar de la comunidad de los cinéfilos, la comunidad de los escribanos, pero en términos tradicionales la ciudad no es una verdadera comunidad. Es un fenómeno sociológico nuevo para lo que no hay respuesta en la literatura pasada ni en la filosofía pasada. Son fenómenos muy extremadamente nuevos, ¿no? Esto lo dice Armand Cuvillier, es un sociólogo francés, también escribió en los 50. Por lo general son todos este enfoque es clásico, ¿no? A mí me gusta la sociología clásica, y leo los clásicos, que es donde está más o menos la base y luego lo demás. Es una continuación de esto, ¿no? Los conceptos elementales siguen siendo estos, pese a que ya son escritos en 1950 o en 1890 o incluso en 1850.
así que pasamos también, dice Burgess, que este fue el que estudió Chicago, junto con Robert Park. Ernst Burgess, un urbanista, un sociólogo, pero además de sociólogo también un urbanista. Bueno, el urbanismo viene con la plasmación deliberada. Cuando nosotros consideramos el crecimiento de las organizaciones y que es necesaria la plasmación deliberada, ahí ya no solamente tenemos conocimiento teórico de sociología urbana, ni filosófico, ni literario. Por ejemplo, Baudelaire también escribió sobre la ciudad, sobre pasear en esa ciudad que él veía crecer. Ya no solamente eso, sino que pasa a ser también una práctica, una tecnología, que es el urbanismo, ¿no? Así que el urbanismo va con esto. Es una profesión propia de considerar que esto es así, de que realmente el desamparo se convierte en exceso de amparo, y ahí surge el urbanismo. Dice, Burgess, también un urbanista, igual que Park, que estudió Chicago, una gran ciudad, notable ciudad norteamericana, también una metrópoli impresionante. Escribió este término, vamos a ponerlo, del familismo al individualismo. También una perogrullada, una cosa bastante sencilla, pero vamos a ponerlo en ese título. En la ciudad pasamos del familismo al individualismo. No al individualismo económico, sino al individualismo. O sea que vivimos realmente en la ciudad como individuos. La familia pierde un poder increíble, como ya lo vamos a ver. Incluso como se puede ver en todo el cine norteamericano del siglo XX, ¿no? Las crisis familiares. La familia tiene una significación decreciente en la ciudad. Esto también lo dice Elizabeth Fay. Esto es Fay también, y Fay, la socióloga alemana. Dice, la familia tiene una significación decreciente en la ciudad. Decrece la familia, entonces vamos a poner menos familia y más individuo, más desamparo. Más individuo, más desamparo. Siempre cuanto hay más individualización, aparte de que hay más libertad y más independencia, como decía Siebel, o como todos lo podemos considerar, también hay más peligro, más desamparo. ¿Y qué se considera? La familia, al crecer, ya los destinos no son familiares, como pueden ser en las películas de la Revolución Industrial, que cuando comenzaba la Revolución Industrial, que los destinos eran familiares, ¿no? Una familia entera todavía trabajando en una fábrica. Destinos familiares, no. Se empieza a quebrar esa familia, y luego el individuo tiene que seguir el camino por su lado. Cumple los 20, 25 años, cumple los 20, 25 porque todavía 18 era una edad todavía temprana en ese momento, pero llega un momento en el que tomamos destinos individuales, producto de la industrialización, sí, pero la ciudad nos hace tomar caminos individuales. Entonces llega un momento que incluso la familia, la ciudad nos educa para que debemos labrar nuestro propio destino. Por más que nos ayuden, ayuda de todo tipo, nos ayudan incluso para que olvidarnos, ¿no? Para que a los 18 años ya dejemos el seno familiar y labremos nuestro propio destino. Algo que a su vez las personas quieren, ¿no? El adolescente empieza a desear a partir de los 15, 16 años también, de labrarse su propio destino. Así que más desamparo, descubrimos en la ciudad que el individuo debe labrarse su mismo porvenir, ya no el destino familiar. Si mi familia fue una familia de escribanos importantes, yo me tengo que labrar el mismo, que puede ser diferente. Si mi familia fueron empleados rurales calificados, yo hago mi camino en la ciudad. Me voy a la ciudad y hago mi propio camino, mi destino. Esto genera, en la ciudad mayor movilidad vertical y horizontal, ¿no? Va a ser movilidad social. Esto también es muy evidente, pero lo mencionamos. Y además conflicto entre padres e hijos propio de la ciudad también. La ciudad te genera un gran conflicto entre padres e hijos porque es un conflicto generacional. Esto también en el cine está muy bien retratado, ¿no? Los hijos ya cuando llegan a los 17, 18 años empiezan con unos conflictos enormes de valores con los padres y incluso de cómo ganarse la vida. Entonces, ¿por qué? Claro, hay mayor brecha generacional y modos de vida diferentes, dice Fay. La brecha generacional es mucho más grande en la ciudad.
y los modos de vida son muy diferentes, entonces el conflicto entre padres e hijos es más grande. Esto entonces sería otra de las características de la personalidad urbana o la personalidad social urbana. Como contrapartida también tenemos la mayor libertad, mayor independencia, cosas muy entretenidas, muy buenas, pero que también aumentan el desamparo y el peligro, como dijimos. La libertad, según Mumford, la ciudad produce una libre asociación y colaboración de hombres afines, o sea, hay más colaboración de hombres afines, ya no en nuestro origen natural, nuestra etnia, nuestro clan, nuestra familia, nuestra raza, sino que son las mayores afinidades selectivas, ¿no? Hay más colaboración de hombres afines, pintores, por ejemplo, ¿no? Una cosa increíble de la vida en ciudad, que solamente los pintores se reúnen entre sí y aprenden entre sí. Pintores de arte, me refiero. Y también como profesión y como forma de ganarse la vida también. Sin duda, pintores que se juntan entre sí. Y luego la voluntad electiva como factor social, dice Donis, la voluntad electiva como factor social de la ciudad. O sea que voluntad electiva como factor social importante en la ciudad, aumento de la libertad y a su vez una tendencia a la libre asociación. Y luego, bueno, para terminar puse una cita de Durkheim nada más, que él estableció los dos tipos de estructura social en la vida, dos tipos de estructura de vida social, que ya es un clásico que todos conocemos, que es la mecánica y la orgánica. Y la orgánica, entonces, todo lo que escribió Durkheim sobre la solidaridad orgánica coincide con lo que sucede en la ciudad. Lo que escribió sobre la solidaridad mecánica convive con la vida rural, la vida del campo, la vida tradicional. Así que esto lo dejo así como final.